Saludos, mi nombre es Pedro Silva, cursante de Laboratorio de Corrosión en la Universidad Fremitoro. Para dar cumplimiento con esta asignación y una vez observados los videos asignados, les estaré explicando el procedimiento realizado, los resultados y las conclusiones obtenidas en la práctica y por último mi conclusión sobre lo observado. Esta práctica corresponde a la corrosión en celda de concentración diferencial de oxígeno, iones y temperatura. El segundo objetivo de esta práctica se basa en demostrar cómo una diferencia de concentración de oxígeno en una gota de agua depositada sobre la superficie de acero puede generar corrosión. Este fenómeno se explica a través de la formación de celdas de concentración donde las variaciones en la disponibilidad de oxígeno crean condiciones electroquímicas que favorecen la corrosión en ciertas áreas del metal. Como materiales fueron utilizados dispersiones agar-agar en solución de cloruro de sodio, contenido 5 gramos de ferrocianuro de potasio al 5%, 1 ml de fenotaleína, agua destilada, cloruro de sodio, probetas de acero bajo carbono de dimensiones 1.5 por 1.5 pulgadas, cucharas, pipetas de 1 a 100 mililitros, vasos precipitados de 100 mililitros, 2 vidrios reloj, cilindros graduados de 50 mililitros, planchas y balanza. Procedimiento. Se agregan 20 mililitros de agua destilada al vaso precipitado, donde se mezclan 0.04 gramos de agar-agar y 0.06 gramos de cloruro de sodio. Una vez disueltos estos compuestos, se colocan en la plancha para la solución hierva. El siguiente paso es agregar las indicaciones o soluciones realizadas. Estos serían 0.05 mililitros de ferrocianuro de potasio y luego 0.08 fenotaleína. Como resultado, se tiene una composición de 20 mililitros de solución de gel agar-agar al 3% de cloruro de sodio, más sus indicadores, ferrocianuro de potasio al 5% y fenotaleína al 1% en alcohol, que será aplicado en la probeta ya preparada mediante gotas para determinar las zonas anódicas y catódicas que se presentan en el metal. Las gotas situadas en la probeta indican lo siguiente. En la orilla de la gota se torna un color rojo, siendo esta la zona con más presencia de oxígeno y por ende donde se da la reacción catódica. En el interior de la gota se observa un color azul, por lo que se determina que es donde hay menos presencia de oxígeno, siendo esta la reacción anódica. Este experimento da cumplimiento al objetivo planteado determinándose a través de la gota de agua depositada en la probeta, donde se forman concentraciones mayores e inferiores de oxígeno en las zonas anódicas, es decir, en el centro de la gota. Se formó un color azul, ya que la reacción con el menor concentración de oxígeno que hay dentro de la gota, por su parte en las zonas catódicas, es decir, alrededor de la gota, se tornó de color rojo debido a la reacción con el oxígeno del ambiente. Debido a esta interacción se forma una celda electroquímica donde la zona catódica se protege y la zona anódica forma un estado de sacrificio. Como se mencionó al principio, el objetivo principal de este experimento es visualizar y comprender cómo se produce la corrosión en el acero debido a la formación de celdas de concentración de oxígeno. En este caso, el gel agar-agar actúa como un electrolito permitiendo el flujo de iones, el ferrocianuro de potasio y la fenotaleína. Son indicadores de pH. Cambian de color al entrar en contacto con iones férricos producidos durante la reacción de oxidación, y la gota de agua crea una zona anódica donde ocurre la oxidación del hierro y una zona catódica donde se reduce el oxígeno. ¿Qué sucede? Cuando la gota de gel deposita sobre el acero, se forma una celda galvánica, el hierro entra en contacto con el aire, se oxida, pierde electrones, formando iones de hierro. Estos iones reaccionan con el ferrocianuro de potasio, produciendo un color azul. Simultáneamente, en la zona cubierta de la gota, el oxígeno se reduce, gana electrones, creando una zona alcalina que hace que la fenotaleína cambie a color rosa. La diferencia en la concentración genera un flujo de electrones desde el área con menor concentración hacia el área con mayor concentración, promoviendo así la corrosión localizada en el metal. Este sencillo experimento demuestra de manera clara el principio fundamental de la corrosión por la celda de concentración de oxígeno. Por lo tanto, comprender este fenómeno es fundamental para desarrollar estrategias efectivas de protección de materiales metálicos. Siguiendo con la práctica, en el tercer objetivo que propone desarrollar
es demostrar las gradientes de concentración de iones y temperatura en una solución que cubre la superficie metálica generan corrientes de corrosión entre las áreas de metal expuestas a estos gradientes. Este fenómeno se basa en principios electroquímicos, donde la diferencia en concentración de iones provoca unas corrientes eléctricas que pueden acelerar la corrosión del metal. Para ello se utilizó vaso precipitado de 600 ml cada uno, 600 ml de sulfato de cobre al 0,01%, 600 ml de sulfato de cobre al 10% en ácido concentrado, ácido clorhídrico, agua destilada, láminas de cobre 2 unidades, tubos en U para el puente salino entre las soluciones, agar-agar para preparar el gel. Los instrumentos: microamperímetro de rango de 0 a 1000 miliamperes, 1000 milivoltios de rango de 0 a 200 milivoltios, cucharilla, vidrio reloj, varillas agitadoras, pinza tipo caimán, balanza, plancha. Lo primero que se necesita es un puente salino, es decir, el dispositivo utilizado en la celda electroquímica para conectar dos semiceldas y permitir el flujo de iones entre ellas, mantienen la neutralidad eléctrica del sistema. Para ello se vierten 20 mililitros de agua destilada en un vaso precipitado, el que se le agrega 0,4 gramos de agar-agar y 1 gramo de sulfato de cobre. Al mezclar estos componentes se obtiene una solución de gel agar-agar al 5% de sulfato de cobre, que se agrega al tubo en U para crear el puente salino. Para determinar la celda diferencial de temperatura, se llenan dos vasos con 230 mililitros de agua destilada, a los que se le agregan 11,5 gramos de sulfato de cobre. Para la celda de concentración de iones, se vierte en un vaso precipitado 230 mililitros de agua destilada y se colocan 2,3 gramos de sulfato de cobre. A cada una de las soluciones se agrega 5 mililitros de ácido clorhídrico. Para la primera prueba, a las dos soluciones de diferentes concentraciones se les coloca el puente salino. En cada una de estas se les introduce las probetas previamente preparadas, es decir, ya limpias, lijadas, las cuales se conectan a unas pinzas caimán en su lado positivos y negativos al voltímetro para realizar la medición en intervalos de 2 minutos de diferencia, 6 veces. Los resultados obtenidos muestran en la pantalla. Al retirar la probeta de la concentración, se puede observar que una se comporta como ánodo, a lo que adquirió un color rojizo. En esta se puede observar el proceso de oxidación debido a los iones de cobre que están disueltos en la superficie. La otra probeta, que se concentra conectada al lado positivo del voltímetro, se comporta como cátodo, conteniendo una película protectora que la preserva la corrosión. La tabla que se presenta muestra la concentración de oxígeno en las pruebas realizadas. Si se presta atención, mientras se avanzaba con la medición, aumentaba la tensión del sistema hasta equilibrarse, así como se observa en el minuto 6 hasta el 8, donde la línea en casi asíntota, como la siguiente. Este equilibrio se debe a que cuando los electrodos entran en cortocircuito, se disuelven en cobre los electrones de solución menos concentrada, originando una reacción anódica. Al reaccionar, los sulfatos que migraron de la solución concentrada a la diluida hace que la solución concentrada quede con exceso de iones de cobre, que para mantener el equilibrio se depositan sobre los electrodos de la solución concentrada, originando así una reacción catódica. Siguiendo con el ensayo, para la segunda prueba, se introducen la concentración mismas densidades otras dos probetas ya preparadas y conectadas al voltímetro, pero esta vez son diferentes temperaturas, una de 23 grados y otra de 50 grados. Al igual que en la prueba pasada, miden la tensión probetas 6 veces con intervalo de 2 minutos de diferencia. Fuera de las soluciones en ambas probetas puede observarse las concentraciones de iones metálicos, ya que a través del puente salino transfieran electrones al cátodo. La reacción anódica de la otra probeta se puede observar ya que se encuentran iones disueltos de cobre. Analizando dicho resultado,
Se presenta una tabla, se explica que mientras se aumenta la temperatura, también va aumentando la corrosión de manera lineal hasta que se consume todo el oxígeno presente. Teniendo estas en cuenta, en un lugar abierto la corrosión puede aumentar a la temperatura de 80 grados, que desciende al llegar a su punto de ebullición, ya que la solubilidad del oxígeno disminuye. Los autores del ensayo explican que las primeras mediciones fueron negativas debido a las pinzas no estaban sujetos bien a las probetas o que estaban grasosos. Sin embargo, y tomando en cuenta la referencia a la medición realizada, se puede observar que mientras se iba avanzando, la diferencia entre los electrodos que se iban equilibrando, como se observa desde el minuto 6 al 8, desde el 8 al 12, de esta forma, el sistema anódico compuesto por la temperatura es el que iba reaccionando, liberando los electrodos a la reacción catódica con menor temperatura. En las probetas sumergidas en la solución con mayor concentración, las zonas iónicas fueron las más concentraciones de iones metálicos, debido a que tenían menos oxígeno en la solución, en lo que impide la solución de sustancias, funcionando como una zona catódica. Por su parte, la zona anódica presentada en las probetas fueron aquellas de menor concentración de iones metálicos al tener más oxígeno. La solución funcionaba como sacrificio anódico en la superficie, es decir, una forma de protección catódica que proviene de la corrosión de estructuras metálicas. A través de esta prueba se pudo demostrar experimentalmente el fenómeno de corrosión de concentración que se produce cuando existen gradientes de concentración e iones de temperaturas en una solución que está en contacto con el metal. Estos gradientes generan la diferencia de potencial eléctrico, lo que a su vez induce una corriente eléctrica y por ende la corrosión. Para concluir, se responden las preguntas del post-laboratorio de esta parte de la práctica. Una de las celdas de concentración iónica es un sistema electroquímico donde las soluciones de diferentes concentraciones iónicas están separadas por un puente salino o un gel, permitiendo que se genere una diferencia de potencia debido a la migración de iones. En una celda de concentración iónica, el ánodo es el electrodo donde ocurre la oxidación, es decir, donde los electrodos son liberados. Esto se puede demostrar observando que el electrodo sumergido en la solución con menor concentración iónica tiende a corroerse más rápidamente debido a la mayor actividad electroquímica. Puede existir una celda de concentración iónica en la superficie metálica bajo las condiciones donde hay diferencia significativa de la concentración iónica o temperatura, la que provoca un flujo electroquímico y corrosión localizada. El flujo de iones se produce desde la región con mayor concentración hacia la región de menor concentración, creando un circuito eléctrico que facilita la reacción redox, donde los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo. La temperatura afecta significativamente el proceso corrosivo. Generalmente, aumentando la temperatura acelera la reacción química y electroquímica, lo que puede resultar una mayor tasa de corrosión debido al incremento en la movilidad iónica y reactividad de medio ambiente. En resumen, la práctica demuestra de manera clara cómo los gradientes de concentración de temperatura pueden inducir la corrosión en un metal. Este fenómeno es de gran importancia en la industria y en la vida cotidiana, ya que puede causar daños significativos a estructuras metálicas. Saludos, mi nombre es Pedro Silva, cursante del Laboratorio de Corrosión en la Universidad Fremitoro. Para dar cumplimiento con esta asignación y una vez observados los videos asignados, les estaré explicando el procedimiento realizado, los resultados y las conclusiones obtenidas en la práctica y por último mi conclusión sobre lo observado.